¿Qué es y en qué consiste el recurso de amparo? El recurso de amparo es una materia común a todo estudiante de Derecho y todo opositor. Conocer su estructura, sus fundamentos y sus elementos es imprescindible si actualmente te encuentras en la carrera de Derecho u opositando. Y en este vídeo vas a conocer todos los detalles acerca de este recurso que es fundamental e imprescindible para que los ciudadanos puedan defender y hacer valer sus derechos fundamentales. Así que quédate en este vídeo porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber acerca del recurso de amparo, concepto, estructura, procedimiento para su interposición, etcétera, etcétera. Todo en menos de 10 minutos. ¡Vamos al lío! Lo primero de todo, debes saber que cuando hablamos del recurso de amparo, no estamos hablando del recurso que puso tu tía Amparo, sino de uno de los procesos más importantes que tiene atribuido el Tribunal Constitucional y que cualquier alumno de Derecho debe conocer. Ah, por cierto, si no conoces a fondo el Tribunal Constitucional, aquí en las tarjetas tienes un vídeo donde te lo explico al completo. Pero, ¿qué es exactamente esto del recurso de amparo y por qué es tan importante? Vamos a verlo. Para que entiendas su importancia, quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que no te dejaran entrar a una discoteca por ser negro. En este caso, tu derecho a la igualdad pues podría quedar sin protección. Pues lo que va a ser este recurso de amparo es una garantía extra para que los fallos en la protección de los derechos fundamentales, como pueden ser la vida o la libertad individual, sean revisados por nuestro órgano experto en la Constitución, el Tribunal Constitucional. En otras palabras, el recurso de amparo va a ser nuestra última garantía para proteger nuestros derechos fundamentales. Si los guardianes en primera línea de batalla son los jueces y tribunales ordinarios, como por ejemplo las audiencias provinciales, el Tribunal Constitucional lo que va a ser es un último escudo para en el caso de que la jurisdicción ordinaria falle. De esta forma podemos definir el recurso de amparo como un proceso constitucional que sirve para la protección de todos los ciudadanos en los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, así como del artículo 30.2, es decir, sirve para proteger los derechos fundamentales y la objeción de conciencia contra las violaciones que sean originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus autoridades o funcionarios o agentes. Es decir, sirve para combatir cualquier vulneración de los tres poderes del Estado. Bien, una vez entendido esto, y antes de continuar, debes saber que el recurso de amparo tiene dos características que son imprescindibles que conozcas y que te pueden caer en cualquier examen. En primer lugar, quédate con que el recurso de amparo va a ser un recurso extraordinario. A ver, ¿qué implica esto de que es extraordinario? Bueno, se refiere a que no se puede interponer por cualquier motivo de insatisfacción contra un acto o una omisión de los poderes públicos, sino que tiene que ser por una causa tasada en la ley, la vulneración de los derechos fundamentales, como te acabo de comentar. Te pongo un ejemplo. Juan, por estar simplemente en contra de lo dispuesto en una sentencia, no va a poder plantear un recurso de amparo, sino que tiene que ser porque se vulnera alguno de sus derechos fundamentales. En consecuencia, también, las sentencias del Tribunal Constitucional están limitadas a verificar que se ha producido tal vulneración. En segundo lugar, este del recurso de amparo es un recurso subsidiario. Quiere decir que es necesario haber agotado antes la vía judicial. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Mira, te pongo un ejemplo. Si Juan, contra esa sentencia, no ha agotado todos los recursos que permite la vía judicial, ha recurrido pues al Tribunal Supremo o a la Audiencia Provincial en su caso, ¿vale? Pues en esta circunstancia no podría interponer el recurso de amparo. Dicho esto, ahora sí que vamos a pasar a examinar más en detalle el recurso de amparo, con cuestiones como por ejemplo la siguiente. A ver, ¿cómo se interpone el recurso de amparo? ¿Y cuándo se puede interponer? Y es que Juan se encuentra en un proceso de divorcio, y para intentar obtener la custodia de sus dos hijos, su mujer presenta una grabación de Juan obtenida ilegalmente en la que habla con su mejor amigo afectado por el alcohol. A pesar de ser una prueba en la que se ha vulnerado derechos como el secreto de las comunicaciones o la intimidad, este es tenido en cuenta por el órgano jurisdiccional, por lo que Juan, que es nuestro amigo, nos viene a preguntar qué debe hacer para poder usar el recurso de amparo, es decir, qué procedimiento va a tener que llevar a cabo. Bien, lo primero que debéis saber es que para poder interponer este recurso de amparo, el acto mediante el cual se ha vulnerado un derecho fundamental tiene que provenir de alguno de los tres poderes del Estado, como el legislativo, el ejecutivo o el judicial. No se puede interponer un recurso de amparo porque nuestro vecino nos haya vulnerado nuestros derechos. Bien, en primer lugar, las vulneraciones por parte del poder legislativo no pueden provenir de cualquier órgano, sino que tienen que venir de alguno de los siguientes tres. En primer lugar,
pueden provenir de los actos de los órganos del Poder Legislativo, pero no cualesquiera, sino que se necesita, en primer lugar, o que emanen de órganos legislativos del Estado o de las comunidades autónomas, es decir, o bien de las Cortes Generales o cualquiera de sus órganos, o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, como podría ser, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Galicia. En segundo lugar, es necesario que estos actos sean actos sin valor de ley, es decir, no ha de tratarse de leyes, y te preguntarás, ¿contra qué actos procedentes de los órganos legislativos se puede interponer? Pues son frente a las llamadas actuaciones materiales, como las que realizan las comisiones de investigación o las derivadas de los poderes de policía de los presidentes de las cámaras. Y además, estos actos deben ser firmes con arreglo a las normas internas de tales instituciones. Una segunda categoría frente a la que se puede interponer este recurso de amparo es frente a los actos de los órganos del Poder Ejecutivo. Según la propia Ley Orgánica del Poder Constitucional, se protege frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional. Y esto traducido al castellano, si por ejemplo un funcionario que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid dicta una disposición que vulnera los derechos fundamentales de un ciudadano, imagínate que por ejemplo le deniega a Jorge el derecho a una pensión por ser discapacitado, pues en este caso se podría interponer el recurso de amparo. Y finalmente, una tercera categoría frente a la que se puede interponer el recurso de amparo es frente a los actos de los órganos del Poder Judicial. Este es el caso de, por ejemplo, Juan. Si en un proceso judicial se produce una vulneración de derechos que tiene su origen inmediato en un acto u omisión del órgano jurisdiccional, este será siempre admisible siempre y cuando se hayan agotado, en primer lugar, todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales. Para el caso concreto, esto lo hemos visto antes, Juan deberá interponer todos los recursos pertinentes, no simplemente se puede decir, oye mira que en esta sentencia me han vulnerado un derecho fundamental, interpongo recurso de amparo. Y además, y este es el punto más importante, en segundo lugar, es necesario que haya una relación de causalidad inmediata e indirecta entre la acción o omisión del órgano jurisdiccional y la vulneración del derecho, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que se produjo. Por ejemplo, en este caso, el proceso trataba de un divorcio, que nada tiene que ver con el derecho a la intimidad, pues entonces en ningún caso en este caso entrará el Tribunal Constitucional a ver quién le corresponde la custodia de los hijos. ¿Por qué? Porque no estamos ante derechos fundamentales. Pues bien, supongamos que el caso de Juan reúne todas las características para poder acudir frente al Tribunal Constitucional, pero ¿va a estar Juan legitimado? Es decir, ¿está capacitado Juan para interponer tal recurso o debe hacerlo en su lugar otra persona? Pues bien, aquí es cuando tenemos que hablar de la legitimación, es decir, de quién puede interponer el recurso de amparo. Y nuestra Constitución aquí es muy clara. Nos indica que toda persona natural jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal, pueden interponer un recurso de amparo. Respondiendo a nuestra duda, Juan está legitimado para tener un interés legítimo a ser parte del proceso y perjudicado de la lesión a su derecho a la intimidad, y por tanto podría interponer un recurso de amparo. Otra de las grandes cuestiones es cuánto tiempo va a tener Juan para interponer un recurso de amparo. ¿Puede esperar a 5 años después del divorcio para interponer tal recurso de amparo? Y lo cierto es que no, ya que se van a establecer una serie de plazos mediante el cual, más tarde de que se cumpla todo el plazo, no se va a poder interponer un recurso de amparo. En primer lugar, contra los actos que emanen de los órganos legislativos, se va a establecer un plazo de 3 meses desde con arreglo a las normas internas de las cámaras o asambleas legislativas se dicten tales actos. En el caso de actos provenientes del Poder Ejecutivo, como puede ser en este caso pues la denegación de una pensión, pues habrá un plazo de 20 días siguientes a la notificación del proceso. Y en el caso de estar pues ante los órganos judiciales, pues habrá un plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. En el caso de Juan, pues oye, va a tener un plazo de 30 días, pero no mayor. Bien, ya sabemos que Juan por fin va a poder interponer un recurso de amparo. Pero ahora viene una gran cuestión. ¿Qué procedimiento va a tener que seguir? ¿Cómo funciona el recurso de amparo? ¿Qué pasos va a tener que seguir Juan para interponer tal recurso? Pues bien, te lo voy a contar enseguida, pero antes quiero que sepas que si te está siendo de utilidad esta clase, de más utilidad te va a ser todavía Brain Opositores. Brain Opositores es un Netflix para estudiantes de Derecho que te resume todo el contenido de tu oposición, de las leyes de tu oposición, en clases cortas, sencillas y divertidas para que apruebes en 1 o incluso 2 años menos. Tienes toda la información para probarlo gratis en las tarjetas. Pues bien, retomando el hilo, el proceso comenzaría por medio de una demanda, en la que defendido y representado por abogado y procurador,
Juan expondría con claridad los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales que se estiman infringidos, y se fijaría con precisión el amparo, así como justificaría también la especial trascendencia constitucional del recurso. En nuestro caso, pues es muy sencillo. Lo que haría Juan es explicar los hechos mediante los cuales se obtuvo esta grabación, así como, pues en este caso, que se ha vulnerado el artículo 18 de la Constitución española, y pediría el restablecimiento de su derecho a la intimidad y justificaría la especial trascendencia constitucional. Si en vez de por Juan el recurso se inicia a instancia del defensor del pueblo o del Ministerio Fiscal, pues lo que se haría es publicar en el Boletín Oficial del Estado tal demanda y se comunicaría a los posibles agraviados que fueran conocidos. Hecho esto, la sección del Tribunal Constitucional, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión total o parcial del recurso cuando concurran todos los requisitos de los que hemos hablado y además tenga especial trascendencia constitucional. Si aun habiendo obtenido todavía mayoría no se alcance la unanimidad, pues en este caso la sección trasladaría la decisión a la sala respectiva del tribunal para que se resuelva. En caso de inadmisión, además se especificará el requisito incumplido y se notificará al demandante y al Ministerio Fiscal. Por último, y ya para terminar, porque sé que esto es un coñazo, una vez admitida la demanda, la sala requerirá con carácter urgente al órgano que en este caso dictó la decisión, que en este caso es el tribunal, para que en el plazo de 10 días remita, pues bueno, las actuaciones, testimoniales, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de aquí, pues las distintas partes pues dan sus alegaciones, etcétera, etcétera. Esto da igual y no vamos a entrar en detalle, y se transfiere pues la resolución del recurso a una de sus secciones en caso de que sea necesario, o se señala día y vista para la deliberación del juicio. Por último, también, como no, el procedimiento termina por sentencia, donde se puede otorgar o denegar dicho amparo. Si se otorga el amparo, la sentencia solo puede contener alguno de los siguientes pronunciamientos. 1. En primer lugar, declarar la nulidad de la decisión, acto o resolución. 2. Lo que puede hacer también es reconocer el derecho a libertad pública. Y tercero, lo que puede hacer es restablecer al recurrente la integridad de su derecho a libertad. ¿Qué crees que haría en un caso como este? Pues muy sencillo, lo que haría es establecer que la prueba mediante la cual se vulneró el derecho a la intimidad de nuestro amigo Juan es nula y por tanto no se podría tener en cuenta en el juicio. Y gracias a esto, pues podría ocurrir tal situación en la que Juan volviera a recuperar la custodia compartida de sus hijos. Y bueno, en principio eso sería todo sobre el recurso de amparo. Sobre todo quédate con que el recurso de amparo es un medio para que los ciudadanos podamos hacer valer nuestros derechos fundamentales frente al Tribunal Constitucional en caso de vulneraciones por parte del poder público, que se pueden dar tanto por parte del Poder Ejecutivo mediante actos administrativos, también mediante el Poder Legislativo, o también actos provenientes por parte del Poder Judicial, como podría ser una resolución manifiestamente injusta. Recuerda también que el recurso de amparo solo se puede interponer cuando se produce una vulneración de derechos fundamentales. Es decir, si a ti, por ejemplo, te deniegan la custodia de tus hijos, esto no sería un derecho fundamental y no podrías interponer tal recurso. Y por último, recuerda que existe todo un procedimiento muy específico para su interposición, con unos plazos muy delimitados y que no suelen pasar de unos pocos meses. Y bueno, eso sería todo. Que sepas que si eres opositor y tienes un montón de leyes que estudiarte, como es la Constitución en este caso, en Derecho Virtual tenemos Brain Opositores. Brain Opositores es un Netflix jurídico para ayudarte a preparar tu oposición 7 veces más rápido, ya que cogemos todas las leyes y te las resumimos para que las aprendas muchísimo más rápido y consigas aprobar mucho antes. Ahora mismo estamos ofreciendo una prueba gratuita y si le das al botón de las tarjetas por aquí, vas a tener toda la información. Un saludo y nos vemos pronto.